Bueno, hola a todos y a todas. Después de un tiempo de parón y de desconexión, como veréis, estamos en otro contexto diferente. Y nada, hoy vamos a hablar de lo que hace referencia al tema que acabáis de escuchar, de la Dana de Valencia y nuestra experiencia como profesionales sociales y también como eh, ciudadanos valencianos y valencianas. Así que nada, os vamos a contar un poco la experiencia y situaciones vividas y noticias relacionadas con esta vivencia y experiencia. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, como dice Ana, la experiencia vivida trasladada en Valencia y como profesionales y como personas. Y nada, pues yo trabajo en el municipio de Alfafar, como comenté en el anterior vídeo, que es un municipio bueno, afectado directamente por la Dana. Y nada, pues básicamente os voy a comentar un poco lo que ha sido el proceso durante la catástrofe. Desde el inicio, que pues eso, estuvimos allí repartiendo comida y organizando todas las donaciones y el material que nos iba llegando para poder repartir a las familias más afectadas y a las personas más afectadas. Desde eso a la posterior organización y todo el proceso que ha habido pues de organización, como digo, profesional para poder abarcar a todas las necesidades de las personas existentes. Porque cabe destacar que las profesionales sociales hemos estado antes, durante y después de la emergencia, porque aún siguen estando presentes tras unos meses después de la catástrofe, cuando ya parece que, bueno, pues como estas cosas pasan, nosotros ya sabíamos, se acaban olvidando, pero el trabajo social, la educación social, la integración social, la psicología también está presente después de todo lo sucedido y seguimos estando presentes ahí, ¿vale? Al lado de las personas, acompañándolas y ayudándolas en la reconstrucción de su nueva vida, porque han habido muchísimas pérdidas, no solo materiales, de personas y también, bueno, pues de una vida que se tenía antes a la nueva vida que se tiene ahora. Mm. Entonces, nada, Jorge, ¿cómo fueron los primeros días? Cuenta un poco cuándo fuisteis movilizados a ir ahí a ayudar, a trabajar. Bueno, pues nada, llegamos 2 días después de la catástrofe y nada, pues estaba todo, era un desastre de muy grandes magnitudes. Y nada, pues llegamos a lo que era servicios sociales y bueno, ese primer día lo único que pudimos hacer fue pues repartir alimentos que nos llegaron pues prácticamente ya por la tarde. Eh, Que llegaban a través de personas que cruzaban el puente que une Valencia con los municipios cargados de alimentos. Y ya al eh, final de la tarde-noche no empezaron a llegar algunos camiones de organizaciones, pero por parte de la ayuda pública pues no llegó nada en los primeros días. claro, eso es, al principio, durante el día sí que llegó a pequeña escala tema de donaciones de alimentos y demás, y luego sí que por la tarde ya llegó una empresa, bueno, una fundación que sí que entregó comida así en más grandes cantidades para repartir a las personas, pero sí a nivel público no nos llegó nada, ¿vale? O sea, no, los primeros días lo único que, a ver, es un ayuntamiento que al final la policía sí que estaba allí, bueno, Los trabajadores los del trabajadores del ayuntamiento ayuntamiento, también. algunos de ellos también estaban allí y estaban ayudando y tal, y haciendo todo lo posible. Y bueno, vecinos y vecinas y personas voluntarias que muchas gracias, queremos dar las gracias desde aquí porque sin las personas voluntarias no habría sido posible muchas de las cosas que se han conseguido lograr. Pero sí que queríamos comentar, ¿no?, que se ha romantizado mucho lo de el pueblo salva al pueblo, como dice la canción que os hemos puesto al principio del podcast,
lo queremos destacar como lo peligroso, ¿no? También de esto, sí, el pueblo salva al pueblo, los voluntarios acudieron sin dudarlo, acudimos, yo me siento identificada con eso, no podía quedarme en casa sin ir a ayudar, tanto como profesional aportando mis conocimientos como como persona. Al otro lado de un puente de mi ciudad estaba todo destrozado. Mm. Pero, ¿qué pasa, no? Que lo público, que aquello que tanto le damos valor o que también estamos contribuyendo con nuestro trabajo diario, con nuestros impuestos, ¿qué pasa cuando no da respuesta ante estas situaciones? Entonces, pues queríamos, ¿no? También poner sobre la mesa este debate de lo peligroso que es romantizar que los unos a los otros nos ayudamos. Claro que sí, sin lo colectivo no hay nada, pero lo importante de que un sistema, de que una estructura nos salve en estas situaciones. Sí, porque a ver, sí que se han visto casos de que lo que es a pequeña escala a nivel organización y colectivo sí que se han logrado muchas cosas y muchos objetivos, pero claro, la responsabilidad que tiene el sistema público en facilitar en situaciones de emergencia los recursos que se requieran para paliar las necesidades de las personas, pues eso no se ha visto, ¿vale? O sea, claro, y al final, ¿qué ha pasado? Que nos hemos convertido en víctimas, las propias administraciones locales hemos sido víctimas de la organización autonómica, por así decirlo, ¿no? A más Que escala. a mayor escala, que al final era quien podía facilitarnos muchas más cosas, porque es que al final es un ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento tiene facilidades, puede acceder a muchas cosas, pero hay un momento que es limitado. Sí, por Por, ejemplo, el Ayuntamiento de Alfafar, infraestructuras no estaban tan dañadas, pero otros municipios como Catarroja, creo que Aldaya también, por ejemplo, servicios sociales, sus instalaciones estaban totalmente destruidas. Entonces, y muchas de las personas trabajadoras que podían prestar los servicios también habían sido afectadas. Entonces, pues de ahí un poco la dificultad de las administraciones públicas de no haber puesto los medios adecuados para hacer frente a esta situación, como por ejemplo pues dotar de más profesionales sociales, sanitarios, bueno ya ni mucho menos de limpieza para las calles, de rescate, que sí que pues nosotros que estuvimos de ahí desde prácticamente el primer día que se pudo acceder, sí que notamos mucho en falta, ¿no? Esos dispositivos los empezamos a ver conforme iban pasando los días, pero ya te digo, pasa una semana, yo diría, o sí, así, que sería cuando así ya hubo más movimiento y... los primeros días eso veía muchísima gente, pero muchísima gente, pues eso, ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pues sí que se echó de menos esa ayuda pública, esas infraestructuras, pues, esos medios que lo tiene lo público, que contribuimos todos a eso. Entonces, sí que queríamos pues, denunciar esta situación que vivimos y también como hacer reflexionar un poco de que sí que nos tenemos los unos a los otros, pero qué importante es que un sistema te salve y te cuide cuando pasan estas cosas. Claro, y se haga de responsable al final de sus competencias, que no tiene más. O sea, al final estamos, como has dicho tú, Ana, estamos aportando con impuestos y demás a que este sistema se sostenga, y lo mínimo sería pues que lo que tienen que hacer que lo hagan. Luego también es cierto que, a ver, sí que es cierto que en Alfafar la parte donde tú estuviste los primeros días, que sí que era la parte del casco antiguo y tal, que sí que ha sufrido daños, no tanto a nivel de infraestructura municipal como es el ayuntamiento, a ver, sí que sufrió, pero se pudo arreglar rápido y se empezó a hacer así, bueno, pues todo el tema de gestión de ayudas y demás. Y servicios sociales, como era un edificio nuevo tampoco, pero claro, luego la parte del barrio o sea, del barrio Orba, Parque Alcosa, esa parte que yo básicamente, en cuanto vi cómo estaba todo por el casco antiguo, que estaba ya todo, como, o sea, había más gente que estaba ya volcada ahí, porque al principio, claro, cuando todo el mundo empezó a llegar, que eso fue a partir de los dos primeros días, o sea, después de que pasase, los dos siguientes días
empezó a llegar la gente y tal a ayudar, esa zona como que sí que estaba más cubierta, porque era la que también estaba más accesible. Luego la zona del barrio, del Parque Alcosa, estaba que daba miedo. Entonces, o sea, coches amontonados, colegios derrumbados, centro de salud también hecho trizas, bueno, la parte de abajo. Y nada, pues eso, al final yo pasé la gran mayoría de mis días allí, porque yendo pues casa por casa, recogiendo necesidades y pues eso, estando yo lo que consideraba que eran las zonas que menos se había podido llegar. Que ahí también he de decir, como un pequeño apunte, que sí que es cierto que por suerte lo que es el Parque Arcosa tiene un tejido vecinal y social muy fuerte, y eso también ha facilitado mucho el tema de pues la organización a nivel de cómo hacer llegar todas esas carencias a las personas que lo necesitaban. Gracias a eso pues se ha podido llegar más. Claro, sí, lo comunitario al final siempre es, pues eso, las redes de apoyo son imprescindibles y gracias a que hay un trabajo previo de asociaciones, entidades que han formado un buen tejido asociativo y colectivo, pues mucha de esta labor se pudo facilitar. Entonces, en ese sentido sí que el pueblo salva al pueblo, pero pues eso, con matices, ¿no? Y también creo que a raíz pues, de esta catástrofe se han ido difundiendo discursos un poco, ¿no? Pues en contra del Estado, en contra de que no los necesitamos, los tenemos a nosotros, pero yo personalmente pienso que son muy peligrosos porque eso, nos faltan muchas herramientas para tener una estructura sólida como lo puede ser un Estado, como lo puede ser lo público, que para mí es imprescindible. Por eso, servicios sociales públicos, sanidad pública, educación pública. Sin eso no hay nada, no somos nada y me parece muy importante, ¿no? Ponerle en valor y poner en valor su funcionamiento y la labor de todos los profesionales que han estado ahí y que estamos también ahí. Luego yo quería también como retomar lo que estabas contando antes de cómo se organizó la acción esos primeros días y cómo la importancia de las profesionales sociales que tenemos las competencias necesarias para intervenir en este tipo de situaciones, porque estamos acostumbradas a trabajar en situaciones de urgencia social, entonces tenemos habilidades y competencias que yo misma pude ver ahí, que yo no fui en calidad de profesional, sino iba en calidad de voluntaria, pero bueno, estuve con Jorge ayudándole en servicios sociales y de forma innata me salían las competencias que utilizo en mi trabajo y vi la importancia, ¿no?, que tenemos nosotras como profesionales y las capacidades que tenemos. Bueno, yo en un momento me puse a organizar, porque bueno, eso era todo un caos, entonces me puse a organizar el voluntariado, que estábamos recogiendo ropa y así. Entonces, como que creo que las profesionales sociales tenemos mucha capacidad de reacción ante estas situaciones y quería que contaras un poco cómo fueron estos primeros días, cómo se organizaron y cómo se organizó la acción. Pues nada, los primeros días básicamente pues lo que se pretendía era que organizar puntos de entrega de alimentos y de enseres, y lo que se hizo fue pues uno de ellos fue servicios sociales, la calle Tauleta, y luego otro fue el edificio Sánchez Warner en los jubilados del barrio Orba. Claro, aquí lo que se pretendía era que las personas que habían estado, pues eso, 2 días sin tener acceso a enseres y a suministros básicos, pues que pudieran tenerlos. Luego, además también, pues eso, según íbamos caminando por la calle y hablando con la gente y tal, la gente nos decía, pues hay una persona ahí mayor que no puede bajar, lleva 2 días allí y tal, y pues se les hacía llegar comida, y a partir de ahí pues se empezaron a organizar un listado con las necesidades de cada persona, porque habían personas que no podían, como digo, bajar de sus domicilios, entonces se tenía que hacer un seguimiento y se tenía que tener una organización en cuanto a la repartición de comidas para estas personas. Luego, a partir de ahí, eso se convirtió en no solo comida, sino también otras necesidades sociales que pudieran tener, o bueno, a nivel médico y sanitario también.
que bueno, para eso teníamos unas hojas donde reportábamos pues eso, todas las necesidades que habíamos detectado y esas necesidades se plasmaban en un Excel. Y ese Excel, pues si se requería de un seguimiento a nivel social, por ejemplo, psicológico, pues se hacía ese seguimiento medianamente como se podía, porque eso era, ya os digo, en pleno caos. También he de decir que vinieron unas compañeras del Colegio de Trabajo Social Que están que, especializadas en emergencias. que están especializadas en emergencias y que, bueno, a nivel normativo de la Ley de Servicios Sociales y del MOF, como que habían participado en la redacción de esto que he mencionado. Y bueno, que me refiero que tienen una trayectoria bastante potente en el mundo de lo social. Y estas personas básicamente lo que nos ayudaron fue a hacer una especie de organización conjunta sobre identificar las necesidades de cada persona y según esas necesidades que se identificaban, pues derivarlas a un recurso o a otro. Bueno, había mucha gente que se había quedado sin casa y necesitaba estar en algún sitio viviendo. Entonces bueno, se hicieron centros de atención temporales de emergencia y se enviaban, eso se hizo ya más a nivel de Generalitat y se enviaban a personas a esos centros. Entonces lo que se hacía era, pues, nos ayudaban a gestionar todo esto. El envío a CATES, el tema de las necesidades sociales hacia donde se les había que dirigir, el envío a residencias de personas mayores que habían sido afectadas también. Sí. Bueno, una organización de lo que había que hacer en ese momento y de lo que era necesario. Porque al hilo de lo que estaba explicando Jorge, desde el colegio, para que os ponga un poco en contexto, desde el Colegio de Trabajo Social se movilizaron grupos específicos de trabajo, de personas profesionales de trabajo social especializadas en emergencias, que se trasladaron a los municipios afectados para ayudar a los compañeros y compañeras de esos municipios de servicios sociales a organizar todo esto que estaba comentando Jorge. Entonces, vuelvo también a recalcar otra vez la importancia del trabajo social, de las profesiones sociales, en el reconocimiento que tenemos y en la experiencia de esas necesidades de la población, de que conocemos cómo identificar esas necesidades y cómo poner en marcha todos los recursos que tenemos para atender esas necesidades. Entonces, pues, el método que tenemos de intervención en trabajo social nos ayuda mucho, pues, a identificar primero las necesidades básicas, que en este caso pues, eran las más básicas: alimentación, higiene y recursos habitacionales, y luego ya pasamos a las siguientes necesidades, como pueden ser más materiales, de escucha, de apoyo emocional. Entonces, pues eso, el trabajo social facilita mucho este reconocimiento y esta intervención. Entonces, pues el Colegio de Trabajo Social, la verdad que se movilizó muy bien, y también desde el Consejo General de Trabajo Social se organizaron grupos de emergencia de otras ciudades. Creo que vinieron de Barcelona, de las Islas Baleares, también de Alicante, de Madrid creo que también. Entonces, bueno, pues también agradecer a todas las compañeras Sí. de toda España que se movilizaron para ayudar a las compañeras de aquí de Valencia. Y luego, cómo ha ido evolucionando estas necesidades y cómo ha ido evolucionando la intervención hasta los siguientes meses, incluso hasta la actualidad. Pues nada, básicamente, a ver, sí que es cierto que el tema de ayudas económicas que tenían que venir por parte de la Generalitat, sí que algunas se han ido pagando a las personas que lo han solicitado, pero bueno, aquí también había una pequeña brecha, que habían personas que, claro, no sabían cómo pedir la ayuda, no tenían acceso al certificado digital y, como siempre, pues esa brecha digital, incluso informativa, afecta también pues a las personas más vulnerables y a las que menos recursos tienen o menos habilidades tienen. Pero bueno, básicamente se empezaron a pagar estas ayudas y demás, no a todo el mundo, aún todavía hay gente que no las ha cobrado. Luego también llegaron las ayudas de Amancio Ortega,
A nivel municipal sí que es cierto que el arrancar en cuanto a esto ha costado mucho porque se ha perdido, bueno, por el tema de la DANA se perdió el archivo, bueno, y salieron afectadas algunas partes del ayuntamiento que eran imprescindibles para el tema de la gestión de las ayudas. Entonces, nada, pues a día de hoy básicamente, a ver, las necesidades a nivel alimentación y demás ya no están tan presentes. Sí que hay gente que se le sigue manteniendo este servicio, pero como digo, a un número reducido de personas. Y luego a nivel habitacional, el problema ahora, claro, lo que está pasando es que hay muchas personas que siguen en esos CATES, en esos centros de atención temporal de emergencia, que tampoco se sabe muy bien a dónde van a ir ni cuándo se va a acabar todo eso, pero bueno, de momento están ahí. Luego hay personas que, claro, cuando pasó la catástrofe subieron a casa de sus vecinos y vecinas y hay gente que aún sigue ahí viviendo. Entonces eso está derivando pues en otros problemas de convivencia y demás. Que también se gestionan desde servicios sociales, ¿no? De servicios Exactamente. sociales también tenemos la capacidad de mediar entre, bueno, familias, grupos de comunidad, y ahí pues también nos hacemos presentes en como decía, en el después de gestión de toda esta catástrofe. Como decían, ¿no? Las necesidades son diferentes y, por ejemplo, ¿no? Ahora aparecen más igual los efectos psicológicos de la catástrofe. También, como siempre, las catástrofes afectan a todos, pero con más relevancia a las personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad, pues se incrementa esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso es, sí. Al final, pues también se han ido detectando a raíz de esto situaciones de más gravedad por el hecho de que haya pasado esto y incluso por ir nosotros puerta por puerta viendo las necesidades y que los vecinos nos contasen, pues mira, esta persona lleva sin salir 2 días, vive con su pareja y se oyen gritos por la noche, ¿vale? Pues se han ido detectando situaciones de este tipo eh, que, claro, como bien dices, pues se acrecentan por esto que ha pasado. Por el hecho, pues eso, de no poder a lo mejor acceder a los mismos recursos, por no tener transporte para acudir a cualquier tipo de centro. Sí, eh, también pues el ambiente, ¿no? La crispación, el claro, nerviosismo, el estrés, hace que se incrementen los conflictos familiares, vecinales, se acentúen mucho más los trastornos mentales, enfermedades mentales, el no tener recursos públicos a los que acudir, pues a los primeras semanas, incluso un mes tardaron en abrir colegios los niños, mucho tiempo en casa, las personas mayores, no poder hacer su vida diaria, salir. Además, son pueblos con muchísima población envejecida. Entonces, bueno, pues las catástrofes siempre afectan a las personas más vulnerables, los colectivos más vulnerables, que entre ellos entran personas mayores, como comentaba, pues que se les rompe su rutina diaria tan importante para estas personas, mucho más tiempo en casa, aisladas, sin poder salir, sin poder movilizarse. Luego a los niños también, por lo mismo no poder también. acudir a los centros No educativos. poder tampoco hacer uso del juego, de los espacios, pues eso, al aire libre. Mm, Luego también afecta mucho a las mujeres víctimas de violencia de género, que ahora luego detallaremos un poquito más sobre esto, y como ya sabemos a las personas migrantes, que también explicaremos ahora enseguida las consecuencias que ha tenido toda esta catástrofe en estos colectivos. mm. Sí, y nada, también hay mucha gente que ha perdido su trabajo, que no pueden acceder a, pues eso, a ningún otro empleo porque todo lo que es la zona de los alrededores, pues no hay ninguna empresa, a lo mejor del sector que les pueda contratar pues eso, porque se ha destrozado la empresa básicamente. Y luego eso, pues, el estar tanto tiempo en casa y tal, pues da lugar a, como decimos, otras situaciones que son perjudiciales a nivel social, pues consumo, malos hábitos y eso, al final, pues a nivel familiar eso también. Son realidades muy complejas.
Eso es. Ujú. Y nada, básicamente, pues a día de hoy sí que es cierto que hace alrededor de un mes se contrató a un servicio de emergencia que, bueno, básicamente es un equipo de personas personas profesionales del sector social que están acompañándonos en todo esto de gestionar el tema de la DANA, de apoyando en la emergencia y eso, están permitiéndonos que nosotros podamos hacer el trabajo que no hemos hecho durante todo este tiempo de la DANA, que han habido muchas cosas que no se han podido hacer por dedicar tiempo a la emergencia. Sí, porque por último, ya para terminar con esta explicación y este tema, los profesionales que atendían ahí en servicios sociales estuvieron las primeras semanas trabajando sin descanso, incluso Jorge llegó a ir fines de semana y estaban desde por la mañana hasta casi por la noche, entonces hubo mucho desgaste profesional y eso ha tenido efectos considerables en la salud de los trabajadores y trabajadoras y eso obviamente se ve reflejado en la atención a las personas. Entonces, pues desde aquí también reivindicar la necesidad de que los servicios sociales estemos bien dotados de profesionales, porque ya de por sí atendemos situaciones muy complejas y complicadas, más cuando ocurren catástrofes así, pues mucho más todavía. Entonces nada, desde aquí, pues eso, reivindicar esto. Mm. Continuamos con nuestra sección de De noticias, ¿vale? noticias. Entonces queríamos hacer referencia un poco a esta temática y yo quería exponeros, ¿no? Como os he comentado antes, las mujeres víctimas de violencia son uno de los colectivos más afectados en situaciones de catástrofe, son situaciones excepcionales, como ya lo pudimos ver en la pandemia. En una situación de encierro aumentaron mucho los casos de violencia. Y aquí con la DANA, por desgracia, no ha sido menos y pues se han visto aumentados los casos y estas mujeres con mucha menos protección de la que venían teniendo. Además, como dice una noticia del diario.es, casi la mitad de las mujeres en el sistema de violencia de género de Valencia viven en los municipios afectados por la DANA. 3.123 mujeres de los 7.551 casos activos en la provincia se encuentran en una situación que acrecenta su vulnerabilidad, según denuncian los colectivos feministas de Valencia. Esto quiere decir que la mayoría de mujeres víctimas, pues eso, que tiene Valencia se encuentran en estos municipios. Como hemos dicho anteriormente, son municipios que recogen a muchísima población. ¿Qué pasa en situaciones de catástrofe? Bueno, pues que se pasa más tiempo en casa, como hemos dicho antes. Las situaciones de estrés y de nerviosismo, de incertidumbre, aumentan los conflictos. Pues eso, a todo el mundo nos ponen nerviosos, pues si hay una situación de violencia en casa, el agresor con quien paga estas situaciones de estrés y de incertidumbre, con la mujer víctima. Entonces, pues eso, se incrementa esta violencia que ya de por sí sufren estas mujeres, pues en estas situaciones se incrementa. También eso, la inestabilidad económica es un factor de riesgo y tras catástrofes así, lo siguiente que viene es la inestabilidad económica. Entonces, pues se aumenta. Los primeros días, las mujeres víctimas que se recoge aquí, las 3.123 son del sistema de protección, que suelen tener un dispositivo que se llama Tempro. Entonces, los primeros días, al fallar la red, la conexión, muchas de estas mujeres estuvieron sin estar protegidas y conectadas, porque es un dispositivo que conecta con los servicios de emergencia, apoyo social, apoyo psicológico, que les da mucha seguridad, ¿no?, a estas mujeres víctimas. Entonces también pues fueron días de más nerviosismo, si cabe, para estas mujeres víctimas.
Y luego ya por último también sí que sobre noviembre, finales de noviembre, la asociación Alana, una de las asociaciones más referentes en la Comunidad Valenciana, hizo un trabajo muy exhaustivo de acompañamiento a estas víctimas, se trasladó a los municipios afectados y de recogida también de necesidades de las mujeres víctimas. Y según esta noticia dice que estos servicios se dotaron con mayores profesionales de atención psicológica, sobre todo el 016 aumentó la plantilla en psicólogos para la atención de estas mujeres víctimas de violencia de género. Entonces nada, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todas las profesionales que apoyan a estas mujeres víctimas. Y bueno, pues también el comentar que estas situaciones de catástrofe afectan mucho más, si cabe, a las mujeres víctimas de violencia. Pues sí, totalmente. Yo ahora iba a comentar otra noticia que está relacionada con las personas migrantes afectadas por la DANA. Y es una noticia de Valencia Plaza que dice lo siguiente: un informe denuncia que migrantes afectados por la DANA pagan hasta 400 euros por vivir en garajes. Bueno, pues como bien sabemos, las personas migrantes que no están regularizadas en España a nivel administrativo son invisibles para el sistema, y pues eso, esto da lugar a una vulnerabilidad y a una precariedad mayor. Y bueno, pues estas personas, muchas de ellas, lo que les ha pasado ha sido que han perdido documentación, que Tan importante, ¿no? Que es para ellos tener la documentación que recopilan durante, por ejemplo, puede ser 2 años para poder conseguir el permiso de trabajo, el NIE. Entonces, bueno, pues todavía más, ¿no? Se incrementa esta dificultad de conseguirlo y esta incertidumbre y miedo por lo nuevo a enfrentar. Claro, y luego también pues el hecho de que estas personas estuvieran trabajando en otras empresas que también han sido destruidas, o en el campo que está devastado. O por ejemplo en el cuidado de personas mayores, que como he dicho Exactamente, anteriormente, estos municipios recogen a mucha población mayor y también a mucha población migrante, porque trabajan mucho en estos municipios. También en el cuidado de personas mayores normalmente no están regularizadas en esos trabajos, las mujeres sobre todo, que ejercen la labor de cuidados. Entonces también había una noticia que os compartiremos que decía: cuidan a tu padre, pero luego no tienen dónde vivir, no les reconocen estos derechos. eso Entonces, es. pues destacar también que este es un colectivo, si ya de por sí vulnerable, ahora lo es todavía mucho más las personas que residían en los municipios afectados por la DANA. Eso es. Y bueno, también hacer hincapié en el tema de lo de vivir en garajes, que sí que se están dando varias situaciones de esta índole, porque claro, a nivel vivienda directamente es que no hay disponibilidad de vivienda hablando de Alfafar, y entiendo que en el resto de municipios afectados pasará lo mismo, porque claro, pues las personas que han perdido su casa, que han tenido, que tenían una situación normalizada, y que podían acceder a pagar un alquiler, se lo han podido hacer, o algunos otros utilizando la ayuda de la Generalitat para poder alquilar. Pero claro, estas personas, al tener dificultades, como digo, a la hora de obtener ayudas y demás, no han podido acceder a esto, y como siempre pues se encuentran en una precariedad absoluta, que pues eso dificulta el que puedan establecerse aquí en España de una manera digna, y que puedan hacer una vida normal aquí, ¿no? Sí, yo, o sea, me viene el pensamiento de decir, estas personas muchas veces vienen huyendo de también de catástrofes naturales de sus países, de violencia, de guerra, porque como hemos hablado en un anterior episodio, pues cualquier persona no huye de su país, no sale de su país así Por gusto. por gusto, porque sí. Habrá muchos que sí, pero bueno, de este colectivo que hablamos y al que hacemos referencia, no suele ser así. Entonces, bueno, pues eso me viene a la cabeza del ver la vivencia, cómo están pues eso, experimentando esta situación, estas familias, estas personas
de dejarlo todo en su país, de igual tampoco tenerlo, y de venir aquí e intentar reconstruir su vida y perderlo todo, o pues eso, no poder ni iniciar esta vida. Entonces, pues queríamos también comentaros estas situaciones para hacerlas ver, porque muchas veces estamos en nuestra realidad que las desconocemos porque no tratamos con personas que lo sufren, nosotros porque trabajamos en esto y sí que tenemos acceso a esta realidad. Entonces, pues queríamos visibilizarla para poder ser empáticos, empáticas con estas personas y bueno, tender la mano si hace falta alguna vez, o con el simple hecho de no juzgar, no revictimizar y no culpabilizar tampoco a estas personas, pues ya hacemos mucho. Sí. Bueno, y ahora queríamos estrenar una nueva sección que va a ser una sección de recomendaciones. En este caso vamos a hablar de, bueno, os vamos a recomendar una película que vimos hace un mes alrededor de Sí, un mes vamos a más o recomendar menos. películas relacionadas con lo social, que nosotros siempre le sacamos lo social a todo, pero que tengan, pues eso, un tema, una perspectiva, pues eso, de crítica social y que se pueda analizar a través de esta mirada. Sí, como decía Jorge, la vimos hace poco, es una película que está en Filmin, ha tenido mucho revuelo, sobre todo en Francia, porque es de un caso que sucedió ahí. Y ¿la quieres comentar tú, Jorge? Sí, ¿Cómo se la llama? película se titula El consentimiento y bueno, se adapta a la novela de Vanessa Springora sobre la relación que vivió a los 14 años con el novelista pedófilo Gabriel Matzneff, de 50 años. Es una película que está muy bien representada, o sea, lo hacen desde un respeto también absoluto a las víctimas, te hace muy bien entender y ponerte en el lugar de la víctima sin juzgarla, en entender cómo está el consentimiento pues viciado de la... No queremos hacer spoiler, pero bueno, es de una menor que se enamora de un señor y ese señor se aprovecha de su situación de poder como escritor para abusar de niñas. Entonces, Vanessa Springora es la niña que lo vivió y a su adultez pues relató una novela que fue un revuelo absoluto en Francia y ahora han decidido hacer una película. Entonces, bueno, pues es estremecedora, acabas con la tripa revuelta y la recomendamos. Eso es, os la recomendamos mucho, la verdad que es a nivel cinematográfico es una barbaridad de película y luego también el trasfondo, por supuestísimo, social que tiene también es muy impactante. Así que nada. Sí, o sea, queremos dar la enhorabuena, ¿no? Que cada vez se pongan películas de este tipo en la gran pantalla y que sean tan visibles y conocidas. Hubo un tren de TikTok que se hizo muy viral, que eran chicas que se grababan antes de entrar a la película y después. Y veías cómo las caras estaban absolutamente descompuestas. Y es que nosotros lo pudimos experimentar. Sí. Ya sabíamos de qué iba la película, pero es que al final, pues eso te deja muy pensativo y viendo, bueno, pues cómo el abuso tiene tantas formas y es tan sutil. Y como también como lo social, como la sociedad es cómplice de este tipo de abusadores. Eso es. Y lo dejamos ahí. Ver la película. Sí, muy, muy recomendada. Y bueno, pues nada, esto ha sido el podcast número 2. Hemos tardado en subirlo nos hacía falta, sobre todo a mí, tomar un poco de perspectiva de esto y de analizarlo un poco desde una visión más alejada. Sí, han sido meses muy duros de trabajo, sobre todo para Jorge, para mí también, como siempre, pero bueno, sí que acabamos muy removidos. Yo también que estuve ahí días colaborando, pues han sido meses muy, muy duros para nosotros. Y también hemos de decir que aún no ha acabado. O sea, que esto lo estamos diciendo como porque toda esa... todo ese Intensidad. caos, esa intensidad y demás se ha estabilizado
ahora estamos en otro punto de la catástrofe, pero esto no quiere decir que se haya acabado ni mucho menos, o sea, todavía hay muchísimas situaciones muy complicadas y como he comentado, esto va para largo, entonces eso. También recalcar eso, que parece que desde los medios de comunicación siempre se quiere invisibilizar, que parece que ya esté todo bien, que ya todo el mundo esté en su casa tranquilo y no. O sea, hay mucha gente que se ha quedado sin nada, muchísima gente. Ya ahora además os vamos a poner los datos de cuántas personas han sido afectadas, los municipios que han sido afectados, para que os hagáis una idea, porque es que no es lo mismo que te lo cuenten por las noticias y ver dos calles de cómo estaba todo, a realmente Conocer la magnitud a conocer la nivel de magnitud. población Eso es. y bueno, ya cuando individualizas los casos, escuchas historias, personas conocidas en el trabajo que, bueno, pues al final tratamos con personas que a veces pues eso, con números se alejan, ¿no? Un poco de esa realidad y que son personas, que somos personas, que son historias que nos podría haber pasado a cualquiera y bueno, pues esto ha tenido consecuencias muy graves en la vida de las personas y desde aquí también queremos visibilizar esto y reivindicar la necesidad otra vez de servicios públicos, de servicios de calidad que atiendan a estas situaciones y sobre todo también pues para la prevención y luego para su atención si es que hace falta. Cerrando con esto también, reivindicar desde aquí la calidad de estos servicios y el día 19 de febrero se ha convocado una huelga general en los servicios sociales públicos de la Comunidad Valenciana porque, bueno, una de las medidas del maravilloso gobierno que tenemos está siendo privatizar los servicios sociales públicos. Entonces, como consideramos que eso es perjudicial tanto para las personas profesionales como para las personas usuarias, pues han convocado huelga para reivindicar que esto no ocurra y la necesidad de servicios públicos de calidad, dignos y con un salario digno para las profesionales. Eso es, así que nada. Os contaremos más de cómo va evolucionando esto y en otro podcast pues nos explayaremos más sobre qué es esto que os acabamos de contar y cómo evoluciona. Eso es, bueno. Pues nada, gracias por escucharnos. Nos ha encantado que nos digáis cosas del anterior podcast, Eso es. que nos escuchéis y nada, si tenéis algún tema del que queráis que hablemos, recomendaciones, pues nos decís. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Autogestión. El pueblo llama, el pueblo clama, el pueblo llama, el pueblo clama, el pueblo es autogestión. El pueblo llama, el pueblo clama, el pueblo